La retórica como medio para persuadir El y padre de la discernir. retórica, Aristóteles. La construcción elocuente, bella y de carácter persuasivo La de un disposición. discurso, es decir, cómo hacer el orden del discurso con las estrategias textuales de organización y dando mayor contundencia. Una captación del interés partiendo de un ejemplo, una anécdota o un caso interesante que atraiga la atención del público. Una exposición del tema, relacionar el ejemplo, anécdota o caso con el tema de manera natural, exponiendo las razones o argumentos, es decir, qué decir, aprender a construir argumentos adecuados. Valoración argumental, explicar, ejemplificar y valorar nuestros argumentos presentados. Conclusión, es una síntesis de lo expuesto, poniendo énfasis en nuestra tesis e intención comunicativa. Consiste en la forma en cómo estructuramos nuestro discurso, tanto de forma como de fondo, tomando en consideración los siguientes puntos. En primer lugar, la corrección gramatical. En segundo, el nivel de comprensión de nuestro discurso. Y en tercer lugar, el empleo de figuras retóricas. Fijar conceptos clave a desarrollar en tu tema. La acción. Saber exponer las ideas de nuestro discurso, la entonación, las pausas, los gestos y las apariencias, y si es adecuado al tipo de público al que va dirigido. La retórica sirve para deleitar, persuadir y conmover. La retórica de Aristóteles consiste en el arte de la persuasión a través de la palabra hablada. De la retórica se puede decir que se llegó a la dialéctica, aunque algunos autores lo consideran como la contraparte de Aristóteles. Tiene como misión exponer, mientras que la retórica busca persuadir. Descrito ampliamente por Aristóteles en su libro Retórica, que cuenta de 3 partes. El primero aborda de la estructura de la retórica y las técnicas del orador. El segundo se enfoca en la audiencia, en describir las pasiones y los sentimientos de los oyentes. Y el tercero estudia la forma más adecuada de elaborar un discurso. No se puede hablar de retórica sin antes hablar de los elementos de la comunicación o el proceso de comunicación. Tiene 3 partes: el orador, el discurso y el auditorio. El orador es la persona que habla. El discurso corresponde al mensaje que se transmite, mientras que el auditorio tenemos una fórmula básica de comunicación, en donde el emisor sumado al mensaje, sumado al receptor, forman, por otro lado, que tenemos 3 formas de persuasión. El ethos, que corresponde a la reputación o credibilidad de la persona que habla del discurso, el fatos, que corresponde a las emociones y la psicología, y el logos, que se refiere al razonamiento lógico, a las partes imprescindibles de un discurso, o bien la exposición y la prueba, o bien demostración. Por un lado tenemos al exordio, por otro la exposición o la narración, por otro la prueba o demostración. Brevemente, y por otro, el exordio es la introducción que tiene como objetivo ganarse la atención del público, atraerlos. Por otro lado, la narración o exposición debe ser creíble, clara y breve. En la demostración se define la causa o tema a ser discutido y se argumenta a favor de nuestra posición sobre dicha causa. Mientras que en el epílogo se emociona al público, se apunta a las emociones, pasiones y luego son un llamado a los sentimientos, y la narración y la demostración se enfocan en la razón. La retórica como medio para persuadir. El padre de la retórica, Aristóteles. La construcción elocuente, bella y de carácter persuasivo de un discurso, es decir, cómo hacer el orden del discurso con las estrategias textuales de organización y dando mayor contundencia. Una captación del interés partiendo de un ejemplo, una anécdota o un caso interesante que atraiga la atención del público. Una exposición del tema, relacionar el ejemplo, anécdota o caso con el tema de manera natural, exponiendo las razones o argumentos, es decir, qué decir, aprender a construir argumentos adecuados. Valoración argumental, explicar, ejemplificar y valorar nuestros argumentos presentados. Conclusión, es una síntesis de lo expuesto, poniendo énfasis en nuestra tesis e intención comunicativa. Consiste en la forma en cómo estructuramos nuestro discurso, tanto de forma como de fondo, tomando en consideración los siguientes puntos. En primer lugar, la corrección gramatical. En segundo, el nivel de comprensión de nuestro discurso. Y en tercer lugar, el empleo de figuras retóricas. Fijar conceptos clave a desarrollar en tu tema. La acción. Saber exponer las ideas de nuestro discurso, la entonación, las pausas, los gestos y las apariencias, y si es adecuado al tipo de público al que va dirigido. La retórica sirve para deleitar, persuadir y conmover. La retórica de Aristóteles consiste en el arte de la persuasión a través de la palabra hablada. De la retórica se puede decir que se llegó a la dialéctica, aunque algunos autores lo consideran como la contraparte de Aristóteles. Tiene como misión exponer, mientras que la retórica
busca persuadir. Descrito ampliamente por Aristóteles en su libro Retórica, que cuenta de 3 partes. El primero aborda de la estructura de la retórica y las técnicas del orador. El segundo se enfoca en la audiencia, en describir las pasiones y los sentimientos de los oyentes. Y el tercero estudia la forma más adecuada de elaborar un discurso. No se puede hablar de retórica sin antes hablar de los elementos de la comunicación.